Dios les bendiga, queridos hermanos. Para mí es un placer, un privilegio verles de nuevo después de 3 meses de ausencia de este plantel. Podemos reunirnos gracias al Señor que nos permite hacerlo. Y para mí es como les dije, una alegría muy grande estar aquí viéndoles. Y claro que no les veo completamente su rostro, ¿no? Espero que estén sonriendo y no sacando la lengua, pues, ¿no? Como les dije. Pero bueno, qué lindo. También quería aprovechar para saludar a los padres por el Día del Padre, a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y saludo en el Día del Padre. Después del servicio vamos a salir ordenadamente y vamos a participar de algo que los hermanas han preparado para nosotros y vamos a disfrutarla. Es root beer con helado. Entonces, esperamos tener un buen tiempo también allá afuera después. Dios les bendiga, hermanos. ¿Están contentos o no? ¿Sí? No se escucha. ¿Están contentos o no? Parece que unos están tristes, otros están dormidos. Otros quizás han apretado demasiado la máscara, no pueden hablar, pero qué alegría verles, hermanos. Qué bendición. Y vamos a alabar al Señor. Y vamos a orar primero para entrar en nuestro tiempo de adoración. Padre, gracias. El tiempo maravilloso que nos das de poder estar ante tu presencia, poder alabarte, poderte glorificar. Señor, hasta aquí tú nos has ayudado y, Señor, queremos agradecerte por eso. Y estamos de pie delante de ti, Señor, para darte a ti toda la gloria, porque tú eres merecedero. Señor, gracias porque, Señor, nos has mantenido con bien a través de estos días, estos meses. Y, Señor, oramos que tú puedas continuar obrando en nuestras vidas, continuar obrando en nuestra comunidad. Oramos, Señor, que el virus pueda ser mitigado en nuestra comunidad, en nuestra nación y alrededor del mundo, Señor. Queremos que, Señor, poco a poco la libertad, la normalidad pueda realmente regresar y nosotros continuar la tarea y la obra que tú nos has encomendado hacerlo. Te adoramos, Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre y, Señor, queremos disponer nuestro corazón en estos momentos para realmente adorarte en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Recuerden que ustedes no tienen que cantar, sino pueden cantar en su mente y, lo más importante, en su corazón. Amén. Dios les bendiga. Proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco haga
Jesucristo como Rey. Queremos como ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Esta canción es para los padres en su día del padre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, no somos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua al que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ven alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, no somos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua al que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, no somos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua al que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, no somos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua al
castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola, mi nombre es Mateo. Yo pienso ya saben eso, pero hoy voy a hablar para todos los papás y los voy a decir unos chistes. Do you know that the first French fries weren't cooked in France? They were cooked in Greece. Who was the shortest person in the Bible? Nehemiah. What do you call a toy car? A Toyota. ¿Qué dijo nuestro pastor en tiempos del coronavirus? A lavarse sus manos. Estaba el pastor en el servicio y dijo a lavar hermanos, y una hermana dijo, y a planchar también porque tengo mucha ropa en mi casa. ¿Cuál era el último animal que entró al arca de Noé? El delfín. Eso es todo mis chistes. Feliz día del Padre para todos y que tengan un buen día. Muchas gracias, hermanos, grupo de la alabanza, Sofía, David y Mateo. Tus chistes están buenos, pero muchos tocó el pastor. Después vamos a hablar del servicio, ¿no? Conmigo. Y con tus papás también, no creas. Bien, hermanos queridos, una vez más, un gozo muy grande verles. Estar aquí una vez más parece mentira, pero es una realidad que Dios nos ha permitido esta mañana estar juntos una vez más y gocémonos en la presencia el uno con el otro y en la presencia del Señor. Amén. Quisiera invitarles también a que estén bien al tanto de los emails y los textos, porque las cosas están cambiando. Informes van a ir llegando a sus textos, a sus computadoras, y póngase al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Para que no haya sorpresas. Pueden haber cambios de horarios, reuniones nuevas, etcétera, regulaciones nuevas también. Entonces es bien importante que nuestra responsabilidad sea también, ¿no?, chequear que todo esté bien y que estemos al corriente de lo que está sucediendo en nuestra iglesia, ¿no? Porque la iglesia es del Señor y queremos ser responsables también nosotros de esa manera. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Miqueas. Es el libro que hemos estado viendo. Hoy día nos toca el sexto mensaje y el tercer discurso, el inicio del tercer discurso de Miqueas al pueblo de Dios. Y vamos a Miqueas 6 y vamos a leer el capítulo entero. Miqueas capítulo 6. Oír ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende
contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios? La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesar engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás más, no salvarás. Y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Así ha dicho el Señor. Dios bendiga su palabra. Padre, bendícenos en tu palabra. Danos oídos para oír, Señor, y un corazón para retener tu palabra en nosotros. Háblanos, Señor, porque tu palabra es buena. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos, Señor, a poder comprender aquello que tú tienes para nosotros en esta mañana. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo que mora en nosotros para que nos revele tus misterios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Miqueas significa, ¿qué significa Miqueas? ¿Se acuerdan? ¿Quién como Dios? ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como el Señor? Y esta pregunta nos indica realmente que el Señor no tiene igual con nadie. Él es el Señor, es el Creador supremo del universo, es el Todopoderoso, y no podemos compararlo con nada ni con nadie. ¿Quién como el Señor? Nos indica el mismo nombre del profeta que escribió, guiado por el Espíritu Santo, estas cartas. Hemos estado viendo que al profeta Miqueas le tocó vivir tiempos muy difíciles, tiempos convulsionados, donde la corrupción, la debacle moral estaban por todas partes. La injusticia había afectado todos los estratos de la sociedad, había afectado el gobierno, la religión imperante de esa época, y había afectado al pueblo, o sea que todos estaban impregnados de pecado y de injusticia.
Todos se acusaban, todos hacían lo malo, nadie se libraba. Y en medio de esas condiciones difíciles se levanta la voz de Miqueas. Por supuesto, otros profetas también se levantaron en esos tiempos, como Isaías, pero estamos estudiando nosotros Miqueas. Y Miqueas tiene un mensaje de parte de Dios. Es un mensaje muy drástico, pero es un mensaje que tú y yo debemos traer a nuestro corazón. Y no pensar que era un mensaje para la gente de esa época que era mala, sino es un mensaje para nosotros también, que aún tenemos mucha maldad en nuestro corazón, no obstante haber venido a Cristo. Nuestras vidas tienen que crecer en santificación, tienen que crecer en conocimiento de Dios, tienen que crecer en obediencia al Señor, tienen que crecer en servicio a Dios. Por eso que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Y espero que también lo hagamos por cuenta propia, no simplemente esperar que alguien venga y nos enseñe, sino que es menester de cada uno de nosotros meternos en la palabra de Dios para ver cómo Dios habla en nuestras vidas y cómo Dios moldea nuestras vidas, porque todos estamos en proceso. Hemos sido salvos, pero estamos en proceso. En Miqueas, como les dije, tiene un mensaje muy relevante para esa época y para la época de nosotros también. Dios les recuerda todo el bien que les había hecho. Dios nunca les había fallado, nunca ha fallado Dios a su pueblo. Más bien el pueblo le ha fallado a Dios. Pero como es la naturaleza humana, que siempre piensa que ellos nunca hacen mal, ¿no es cierto? Cuando hay un pleito entre dos personas, siempre uno piensa que el otro tiene la culpa y el otro no la tiene la culpa. Porque siempre hay eso en la naturaleza carnal del hombre. Pensamos que nosotros no hacemos el mal, pero sin embargo sí hacemos el mal. Y está en nuestra visión que tengamos del Señor y de la palabra de Dios poder descubrir esas áreas que aún no hemos sometido al Señor y que aún estamos viviéndolas en la carne. Dios nos llama a vivir en el Espíritu y no en la carne. Entonces, Miqueas acá no está mirando el futuro lleno de bendiciones, que por supuesto Dios tiene para su pueblo, sino que está mirando cómo el pueblo está viviendo todas las cosas de inmoralidad y de corrupción y de engaño que se estaba viviendo, la violencia entre las personas que estaban, ¿no es cierto?, ahí en el pueblo en ese entonces. Y Miqueas suplica al pueblo de Dios respecto a su condición moral. Se levanta la voz de Miqueas en medio del pueblo. Apela tanto al corazón como a la conciencia de por qué están contra el Señor. Si yo preguntara ahorita acá a cualquiera de ¿usted está contra el Señor? De ninguna manera. No hay nadie que esté contra el Señor aquí. Y la realidad es que estamos contra el Señor en muchas áreas. Estamos contra el Señor en muchas actitudes, en muchas cosas que hacemos. Estamos contra el Señor. Dios aquí, el Señor aquí, trata de razonar en el capítulo 6 con su pueblo. Trata de sentarse a la mesa. Y fíjense la condescendencia que Dios tiene, el amor que Dios tiene para un pueblo rebelde, para un pueblo que lo rechaza, para un pueblo que no quiere seguir sus mandamientos. Les llama a mi pueblo, le llama pueblo mío. Es como nosotros tener un hijo que realmente no se está portando bien y no está haciendo las cosas bien. Siempre le vamos a decir ¿qué? Hijo mío. Y es la forma como Dios trata con su pueblo, como Dios trata con nosotros. Y en vez de aprovechar la condescendencia y el amor de Dios, muchas veces nosotros a veces endurecemos aún más nuestro corazón y damos la espalda a las cosas de Dios. Y seguimos gobernando nuestra propia vida y seguimos dirigiendo nuestra propia vida. Y sepan que, hermanos, que nada bueno podemos esperar cuando un hombre o una mujer le da la espalda a Dios. Lo único que puede esperar en su vida es el juicio de Dios, las consecuencias de su desobediencia y de su rebeldía. Y eso es lo que Miqueas trata de enseñar al pueblo. Trata de enseñarnos a nosotros, Dios, a través de este pasaje también. Entonces, versículos del 1 al 5, dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate y contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes
y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, acúsame de qué mal te he hecho, dice. Y el profeta hace aquí un llamado a los montes y a los collados. El profeta aquí hace un llamado a las cosas inanimadas para que sirvan de testigo de lo que está pasando y de lo que Dios está diciendo. El invocar la naturaleza inanimada, los montes, los collados, los cimientos de la tierra, el cielo, etc., en calidad de testigos, era un medio usado en esa época, especialmente por los profetas, para demostrar la magnitud del pecado humano, la magnitud de nuestro pecado y de nuestra rebelión. Dios pone al universo entero como testigos y habla en la contra del hombre. Por ejemplo, en Isaías 1:2 dice, oíd cielos, dice Isaías, y escuchad tierra. El cielo no puede escuchar, la tierra tampoco, pero fíjense el lenguaje que usa Dios. Oíd cielos y escucha la tierra, porque habló Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí, dice la Escritura. Entonces ya podemos comprender más o menos por qué Dios utiliza ese lenguaje. Y ese lenguaje de oír cielo, collados, cimientos de la tierra, es el mismo lenguaje que Dios utiliza hoy en día. Porque la palabra de Dios no es únicamente para el pasado, para el presente y para el futuro, es un presente constante de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios se pronuncia con toda seriedad delante de nosotros para que tú y yo podamos responder de acuerdo a las demandas de Dios. Y lo que nos debe impresionar es la admirable condescendencia, paciencia y amor que Dios tiene. Y la verdad, hermanos, yo a veces me pregunto, ¿qué paciencia la de Dios? ¿Por qué ya no nos ha consumido y nos ha hecho desaparecer? Con todo lo que vemos, con todo lo que este mundo hace, con todo lo que planifica, con todo darle la espalda a Dios, Dios sigue siendo condescendiente con nosotros. Dios sigue dándonos la oportunidad a nosotros. Y al hablar de nosotros no me refiero únicamente a este grupo, me refiero a la humanidad entera. Dios les está dando una oportunidad para que se vuelvan de su mal camino. El cristiano no tiene ningún negocio de andar en el camino ancho, en el camino equivocado, en el camino contrario a lo que Dios demanda en su palabra. Tenemos que aprender obediencia y andar en los caminos de Dios constantemente. Notemos que Dios pide al pueblo de Israel aquí que lo acuse si es que había alguna queja contra él. Acúsenme, aquí estoy. Se pone él en el banquillo de los acusados. ¿Qué mal les he hecho? Y cuando vemos la historia, Dios nunca le hizo mal a su pueblo. Dios los bendijo y los bendijo. Y por supuesto que hubo momentos en que Dios tenía que apretar las correas y jalar las cuerdas y castigar a su pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente el Dios santo de la eternidad no iba a coexistir, no iba a cohabitar y no iba a permitir el pecado en su pueblo y no lo va a permitir en nuestras vidas tampoco. Por eso que Miqueas es un libro importante para que nos haga reflexionar en esa área. Y a veces aprovechamos la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es la paciencia que Él tiene para que la gente se vuelva a Él. Para que los cristianos como tú y como yo tomemos responsabilidad y podamos oír realmente lo que Dios está diciendo. Y Dios no está jugando. Dios no está diciendo las cosas por decir, como nosotros se las decimos a nuestros hijos para ver si nos obedecen. No. Dios está advirtiendo, porque detrás de cada advertencia de Dios hay un juicio de Dios. Y esto no es para asustar, esto es para volvernos a Dios, al Dios que nos ama, al Dios que tiene paciencia, al Dios que nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, al Dios que realmente mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario.
Ese Dios no nos odia. Ese Dios nos ama con amor inalterable, nos ama con amor eterno, y nosotros tenemos que responder a ese amor tan grande. Dios da la oportunidad en este caso que el pueblo razone. Si es que Dios había hecho algo malo, había causado algún dolor en ellos, y Dios aquí quiere escuchar del pueblo. Por lo contrario, Dios había sido inmensamente bueno para ellos. Dios los había liberado de la insoportable, por ejemplo, a una cosa nomás, de la insoportable esclavitud en Egipto. Dios los había liberado de ahí. ¿Qué hubieran podido hacer ellos solos para salir de Egipto? Absolutamente nada. De la misma manera, esto se cumple en las personas de hoy. El hombre no puede hacer nada para liberarse de las ataduras que tiene para con el pecado. Dios tiene que hacer la obra. Dios tiene que liberar a la persona. ¿Y sabes quién es el gran libertador? El gran libertador es Jesucristo. Aquel que yo libertare será libre verdaderamente. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Él es el libertador. Y el hecho de que Dios sacó a su pueblo se refleja en cada una de nuestras vidas, porque Dios nos sacó a nosotros sin nosotros poder salir. Estábamos cautivos, estábamos presos, estábamos esclavizados, y Él en su amor y en su misericordia abrió las puertas y nos sacó de ahí. Ese fue el día en que tú doblaste tus rodillas y recibiste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Le entregaste tú tu vida. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿has hecho tú esa decisión? ¿O estás viviendo una religión simplemente? ¿O estás tomando las cosas de Dios de una forma superficial y no real? Sí, es buena, es bonita la palabra de Dios, los hermanos también son simpáticos, pero ahí quedó tu vida cristiana. No. Tu vida cristiana es una vida delante de Dios, 24 horas del día, 365 días al año y todos los años que te dé el Señor en esta tierra. Eso es lo que es la vida cristiana. Y no podemos cambiar lo que Dios ha establecido. Por eso tú y yo tenemos que ser inmensamente abiertos, susceptibles a la voz de Dios, oír con atención y realmente decir en nuestro corazón, realmente Dios me está hablando a mí. No miremos alrededor, ¿a quién le estará hablando Dios? Oh, estas palabras son fuertes. No, te está hablando a ti, me está hablando a mí. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere que no suframos el juicio que trae la desobediencia a Dios. Dios nos ama con amor eterno. Entonces, aquí, Dios nunca permitirá que nadie maldiga a su pueblo. Cuando estamos en Cristo, tú y yo, estamos seguros en las manos de Cristo. Mira lo que dice el Salmo 104, versículos 14 y 15, si quieres ver en tu Biblia. Cuando tú estás en Cristo, Dios no va a permitir que nadie te maldiga. ¿Y recuerdan cuando el pueblo de Dios salió de Egipto? Y el rey de los amorreos, Balac, agarra un profeta por ahí, que no andaba bien, andaba medio torcido por ahí, y le dice, quiero que me maldigas al pueblo. Pero fíjense, Dios cambió toditito el panorama. Y para hacer la historia corta, en vez del profeta Balaam, el profeta desobediente o malo, como queremos ponerlo, maldecir al pueblo de Dios, ¿sabe lo que hizo? Lo bendijo. Lo bendijo. Y miren lo que dice este salmo. Dice, Salmo 104, 14 y 15, dice, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cómo Dios protege a su pueblo. Eso solamente, ese hecho, debe hacer que nuestro corazón realmente esté por el Señor en cada área de nuestra vida. ¿Qué pedía Dios al pueblo? El pueblo no pudo acusarlo de nada. ¿Por qué?
porque Dios nunca ha hecho nada malo y nunca hará nada malo. Todo lo que Dios hace está basado en su buena voluntad, en su justicia o en su juicio. No pudieron acusarlos, pero sin embargo el pueblo siempre se las arregla, ¿no es cierto? Queremos de Dios porque necesitamos a Dios. Y la gente dice eso muchas veces, incluso cristianos que no están viviendo ni caminando con Dios, lo dicen. Necesitamos a Dios, vamos a orar a Dios por esta necesidad, o vamos, qué sé yo, a invocar el nombre del Señor para esta área de nuestras vidas, o lo que está sucediendo ahora. Es muy común eso. Y aquí, en el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 6, miren lo que dice. Voy a leer hasta el 8. ¿Qué pedía Dios a su pueblo? Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito, o sea, mi primer hijo, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero fíjense cómo aquí Miqueas toma la posición del pueblo, toma lo que había en el corazón religioso de la gente, que pretendía acercarse a Dios a través de las cosas externas, sin nada que amenace su condición interna, porque la carne, el pecado que está en nosotros, siempre quiere permanecer intacto. Pero ¿saben qué? La carne es enemiga de Dios. La carne es contraria a Dios. La carne no puede someterse a la palabra de Dios, ni puede obedecer a Dios. La carne entiende eso. Y la carne se siente amenazada cuando alguien impone cambios, no los quiere. Entonces, ¿qué hace la carne? En vez de cambiar realmente para la gloria de Dios, ¿no es cierto?, rendirse, ¿saben lo que hace? Comienzan a obrar la religión externa. Y el hombre es capaz de hacer cualquier cosa con tal que no toquen su corazón. ¿Me explico? Con tal de seguir viviendo en su pecado, con tal de seguir viviendo en sus apetencias, con tal de seguir viviendo y acaparando lo que ellos quieren hacer de sus propias vidas, pero nunca someterse a lo que es la voluntad de Dios. Esa es la naturaleza nuestra, de nuestra carne. Y cada uno de los que estamos aquí, la tenemos vivita dentro de nosotros. Cuando uno viene a Cristo, la naturaleza vieja no muere, pero la vida nueva en Cristo tiene que suprimirla, tiene que crucificarla, tiene que ponerla debajo la planta de los pies, tiene que no obedecerla nunca. Ese es el secreto de vivir la vida cristiana y la Biblia nos lo enseña en muchos aspectos. Pero la gente se las arregla. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Debe haber una forma de ser cristiano, pero sin compromiso. Debe haber una forma de ser cristiano sin obedecer completamente. Debe haber una forma de ser cristiano, pero también querer las cosas del mundo. Debe haber una forma de ser cristiano y también amar lo que es malo. No se puede, pero sin embargo la carne quiere arreglárselas de esa manera. Y muchos viven un cristianismo de esa manera también. Y porque su conciencia se les acusa, dan la gran ofrenda o hacen el gran servicio o hacen el gran sacrificio, pero quieren retener la maldad de su corazón. No quieren someterse a los propósitos de Dios, no quieren obedecer el llamado de Dios en sus vidas, no quieren crecer espiritualmente. Hay otras prioridades en sus vidas más que Dios en ellos, que ellos aman y le dan más importancia. Pero para mantener a Dios tranquilo, acá viene mi ofrenda, acá viene esta cosita que yo hago, acá viene la alabanza, acá viene esto, acá viene lo otro. No, Dios no acepta esas cosas. Y ese es el pleito que Dios tiene con su pueblo. De esto está hablando Miqueas. No podemos vivir de esa manera. Nuestro corazón tiene que estar en las manos de Dios,
porque si no está en las manos de Dios, está en las manos del diablo. Créeme. ¿Cómo tenemos que mirar nuestra propia realidad? ¿Con qué me presentaré? Dicen. Adoraré al Dios Altísimo. Pero yo tengo holocaustos. Presentaré pues holocaustos ante Él. Tengo becerros en la casa, los voy a traer y los voy a sacrificar. Quizás se agrade a Jehová de los millares de carneros que tengo ahí en el patio o en el rancho, qué sé yo. Voy a traer esos miles de carneros, se los voy a entregar y quizás así Dios se agrade de mí. Dios no se agrada de esas cosas. Ni Dios nunca se ha agradado de ningún sacrificio que ha sido presentado en ese altar. Porque lo que Dios quiere es tu corazón en ese altar. Y ese sacrificio representa, sí, el Mesías por venir, pero también representa tu vida, tu entrega. ¿Estás dispuesto a morir para que Cristo realmente viva en ti? ¿Estás dispuesto a mermar para que Él crezca en ti? De eso se trata la vida cristiana. Si tenías otro concepto, lo siento. No es la religión externa. Hay muchas religiones externas. Si usted va a las religiones orientales, ¿no es cierto? La gente se zanja, se hace sangrar, se crucifican, hacen 20.000 cosas para tratar de apaciguar y de reconciliarse con Dios. Nada de eso ha trabajado, ni nunca ha trabajado y nunca va a trabajar eso. Porque el Dios de la Biblia es el Dios de la gracia. Y todo lo que Dios demanda de paga por el pecado, Jesús lo logró en la cruz del Calvario. ¿A quién tienes que venir tú? Es a Cristo. No tienes que venir a la iglesia. No digo que es malo venir a la iglesia, todos debemos de venir a la iglesia, no me malentienda. Pero personas pueden confundirse, tengo que ir a la iglesia porque quiero estar bien con Dios. No, esa es la manera equivocada de estar bien con Dios. Estamos bien con Dios cuando estamos obedeciendo a Dios. Estamos bien con Dios cuando estamos oyendo a Dios. Estamos bien con Dios cuando estamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, no a través de una religión eterna, sino porque nuestro corazón ha sido transformado y cambiado. Y ahora sabemos a quién le pertenecemos nosotros. ¿Dónde estás tú en eso? ¿Estás queriendo traer tus miles de carneros? Incluso acá la gente se va al extremo, dice, daré pues a mi hijo primogénito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ya pues, si Dios quiere, aquí lo pongo. Hasta ahí puede llegar la carne con tal de mantenerse intacta y en su propia voluntad. ¿Y sabes qué? Eso lo tenemos tú y lo tenemos yo, lo tengo yo. Y esto es lo que tenemos que someter bajo el Espíritu de Dios. Y esto es lo que tenemos que golpear, como dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. De esto se trata. No de obedecer a la carne, pero rechazar los impulsos de la carne. Quien vive según la carne no puede agradar a Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, dejemos de vivir la religión externa y vivamos la verdadera relación que Dios nos llama a tener con Él. Aquí se ve el pueblo bajo convicción, ansioso de obtener el favor de Dios, pero ignora el modo de conseguirlo. Piensan que las acciones externas son las que reconcilian a un hombre con Dios. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Miren la respuesta del pueblo penitente. Estas preguntas muestran cuán poco comprendían la clase de adoración y servicio que realmente agradan al Señor. Vemos el lenguaje y el intento de la carne de satisfacer y congraciarse con Dios a través de acciones y sacrificios. Pero ¿saben qué? Divorciados de la verdadera esencia de la adoración a Dios. Por eso el título de este mensaje es Religión versus verdadera adoración. La verdadera adoración no es lo externo, no es cuán bien suena, cuán bien canta, cuán bien damos o cuántos carneros traemos al altar o cuántos sacrificios hacemos, no. La adoración
verdadera es la adoración en espíritu y en verdad. Es la adoración del corazón. ¿A dónde está mi corazón? Porque si mi corazón está acá, dándole la contra y desobedeciendo a Dios, ¿cómo puede mi boca o mis acciones externas, ¿no es cierto?, de cantar y hacer cositas buenas, sanar lo que está sucediendo aquí en mi corazón? No se puede. Solo hay alguien que puede sanar y cambiar nuestro corazón. Ese es Cristo. ¿Has venido a Cristo? ¿O has venido a la religión? ¿Has venido a una iglesia con buenos hermanos? El pastor habla bien y bla, 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 que me siento cómodo acá, son mis amigos. ¿O es Cristo en tu vida? Que Cristo sea el centro de tu vida. De principio a fin, cada día, Cristo debe recibir la gloria en lo que tú piensas, en lo que tú haces, en cómo tú te relacionas, en cómo tú sirves, en cómo tú te mueves. La gloria es para el Señor y no para uno. Pero ¿sabe qué? A la carne le gusta recibir la gloria, porque hasta eso nos gusta robarle a Dios. No solamente a veces con nuestro diezmo y ofrenda, sino le robamos la gloria a Dios también. Y queremos que la gente, ¿qué? Nos mire, tenga buenos conceptos de nosotros y tengamos la buena reputación. Queridos hermanos, estamos cayendo en la trampa del legalismo y de los fariseos. No es así, no es así. Dios aquí razona con su pueblo y está razonando contigo. ¿Estás entrando en razón? Ven, sentémonos, dice el Señor. Estemos a cuenta, hablemos. Esa es la clase de Dios que tenemos nosotros. Mira la oportunidad que te está dando a ti en este día. Si tú no conoces a Cristo, esta es tu oportunidad de entregarle tu vida a Cristo. Y dejes de jugar a la religión externa, a lo que tu carne quiere hacer. Y le puedas decir, Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Señor, de ahora en adelante, yo te pertenezco a ti. La vida sin el Espíritu de Dios es una vida, no importa cuán bien se vea por afuera, es una vida controlada por la carne y por el diablo. La carne no quiere ni va a querer nunca cambiar. Y así lo quisiera, ¿saben qué? No puede cambiar la carne. La carne quiere congraciarse con Dios a cualquier precio, incluso poner a nuestro hijo primogénito en el altar y matarlo para nuestros pecados. Ah, pero yo no sería capaz de eso. Eso es lo que tú crees. Miremos en la última pregunta, ¿cuán lejos podría un hombre ir para obtener el favor de Dios? Matar a un familiar. Imagínense lo equivocado que está la gente a veces. El versículo 8, Dios responde con la demanda de un cambio interior, con la demanda de un cambio en la moral, con la demanda de un cambio en el carácter de la persona. ¿Quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Ese es tu deseo? ¿Quieres hacerlo? ¿Sabes qué? Esto jamás se logra y se puede lograr en las vías de la carne. Esto se logra únicamente en Cristo, cuando tú le rindes tu vida y le entregas tu vida. Todo lo que has hecho antes de entregarle tu vida a Cristo, permíteme decirle, fue una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Lo que Dios quiere es que tú le entregues tu vida a Cristo. Pero tú dices, yo se la entregué, pero ¿realmente estás viviendo bajo el señorío de Cristo o estás viviendo bajo tu voluntad? ¿Es Dios quien decide en tu vida o tú eres el que decide en tu vida? ¿Es la palabra de Dios lo que tú vas a seguir o es la moda del mundo lo que te cautiva y tú sigues lo que otros hacen? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué está sucediendo en tu corazón? Esto es lo que Miqueas le dice al pueblo, despierten, ¿qué tienen adentro?
¿Qué mal les ha hecho Dios? Ninguno. Dios los ha bendecido. ¿Y si crees que Dios no te ha bendecido a ti? Si crees que Dios se olvidó de ti y que no has recibido favor de Dios, mira 2000 años atrás, en las afueras de Jerusalén, y sube al monte de la Calavera. Y fíjate quién murió allí por ti. No fue ninguna religión, no fue ninguna creencia, fue el hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, que te amó con amor eterno. Y dijo, yo voy a tomar el pecado de este criminal, de este malhechor, de este desobediente, de este blasfemo, y voy a tomarlo sobre mí y voy a morir por ello. Eso fue lo que Jesús hizo. Y dime, si eso no demanda una entrega total, un rendimiento total hacia Jesús. Mira lo que ganó Jesús por ti. ¿Y quieres darte el lujo todavía de vivir? Sí, la religión con Dios, pero el mundo es atractivo. Hay mucho que hacer en el mundo. Hay mucho que disfrutar en el mundo. Sí, hay formas de disfrutar correctamente. Pero cuando Dios es lo primero en nuestra vida, cuando Cristo realmente es el Señor de nuestro corazón y no antes. Y no antes. Acá Dios, vamos a concluir ya. Los servicios no pueden durar más de 1 hora. O sea que apenas se cumple, usted se para y dice, no más, no crea. Pero vamos a tratar de concluir rápido. La respuesta de Miqueas establece la moral de Dios. Dice Dios, yo espero que ustedes hagan justicia. Y hacer justicia no es hacer lo que otros hacen, sino es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es hacer lo correcto siempre, en cualquier momento, sin tener en cuenta el precio que se puede pagar por seguir haciendo la justicia. No importa la pérdida que pueda llegar a nuestras vidas, pero no vamos a hacer nada indebido. No importa que me quede en la calle sin nada, pero mi conciencia va a estar bien delante de Dios, que he hecho lo correcto. ¿Estás en ese punto en tu vida o estás negociando con tu carne? Ojo, a la gente se le puede engañar, pero no a Dios. Y esto es lo que agrada a Dios. Personas que estén dispuestas a padecer pérdida, a padecer como criminales si es posible, pero por Él. La carne no le gusta ese tipo de sacrificios, porque la carne quiere ser exaltada. Dios dice hacer justicia, hacer lo correcto, vivir como Cristo vive y vivió entre nosotros. Es el llamado que Dios ha puesto sobre nosotros. Dice la Biblia que Jesús, si vivió en este mundo, es para dejarnos ejemplo y que nosotros sigamos sus pisadas. Creo que dice eso la Biblia. No sé si lo has leído, pero dice que tú y yo debemos andar en sus pisadas, en lo que Él hace, en su pensamiento, en su mente, en su corazón, porque esto es lo que es ser cristiano, lo otro cualquiera puede serlo. Y después dice que debemos de amar misericordia, amar la compasión, compadecernos por aquel que está padeciendo como si nosotros lo estuviéramos padeciendo. Esto es lo que es amar misericordia. Amar la compasión es sufrir con los que están sufriendo. Romanos 12:15 nos dice, gozaos con los que se gozan y orad con los que lloran. ¿Alguna vez te has puesto en los zapatos de otro? ¿Realmente en la condición de sufrimiento de otra persona? Porque son muy buenos para llegar y el abracito y acá está tu ayuda y todos esos somos magníficos. Y no hay nada de malo con ayudar y con abrazar. Pero ¿qué de tu corazón? ¿Qué estás sintiendo tu corazón? ¿Estás tratando de liberar tu conciencia únicamente porque estás ayudando? Si es así, es la forma incorrecta. Es ahí donde tienes que pedirle al Señor que cambie tu vida para que realmente tus lágrimas no sean lágrimas de cocodrilo, sino sean lágrimas reales de un corazón transformado. Jesús, cuando vio a Jerusalén, lloró sobre Jerusalén. No fingió. Hubo un profundo dolor en su corazón
por la condición no de él, pero de la gente. Eso es compadecerse. Y después dice, humillarte ante tu Dios. Salmo 51, del 16 al 17, dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. La carne da cualquier cosa. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, fíjense lo cuáles son. Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Se nos fue la hora, hermanos. Me llamaron de por ahí. Vamos a invitar a los hermanos del grupo de alabanza mientras haga un llamado final y podamos entonar este último cántico. No pensemos que lo que Dios quería solamente era que el pueblo accione, sino que el pueblo sea transformado para su gloria. La religión externa le pertenece a la carne y la carne se somete a Dios y su palabra. Nunca podrá hacerlo. Pero en el Espíritu de Dios podemos hacerlo. Amén, hermanos. Entonces, que este mensaje podamos llevarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, y podamos meditar qué es lo que está pasando aquí adentro. Dios les bendiga. Si quieren ponerse de pie para alabar al Señor, pueden hacerlo, pero no canten. Y después de esta alabanza, vamos a salir ordenadamente. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el gran amor con que tú nos amaste, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Permítenos responder a la voz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy de Él, libre de verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy.